posterior a eso, a que veamos este ejemplo, analizándolo en el rango elástico y en el rango inelástico, luego de eso vamos a ver cómo es el diseño de, de las placas. Cómo es el diseño de las placas, ¿sí?, que se encuentran en la base de la columna. Entonces, para el diseño de las bases de la placa que va donde se apoya la columna, vamos a ver un breve video que resume lo que íbamos a ver de teoría, ¿sí? Y después entonces nos empapamos en lo que es la misma teoría del libro, ¿sí?, para que se vea un poquito más gráfico. Entonces, con este ejemplo de diseño de columna inelástico y el diseño de lo que va a ser las placas en la base de la columna, estaríamos cerrando la segunda parte de teoría basado entonces en elementos a compresión, ¿sí? Con ello entonces vamos a estar realizando nuestro segundo parcial el próximo miércoles, o sea, desde mañana en 8 estaríamos haciendo nuestro segundo parcial. Y el tercer parcial, que va a ser del temario de vigas, que espero comencemos a ver mañana, ese tercer parcial, viendo lo justo de las semanas que quedan, porque es un tema bastante extenso el que vamos a ver, ese tercer parcial estoy considerando que quizás no sea dentro del horario de clases, sino que lo dejemos de un día para otro, para no ocupar la hora de clase para el parcial. Entonces lo trabajaríamos de esa manera, ¿sí? Es lo que estoy viendo según el calendario que tenemos. Profe, Sí. ¿a qué se refiere con de un día para otro? Okay, yo lo colocaría hoy. Supongamos que hoy terminamos de explicar algún ejemplo y les dejaría el examen para el día siguiente en la noche, aunque no tengamos clase. O sea que tienen todo el día que sigue para desarrollar el examen, ¿sí? Y entregarlo antes de las 12 de la noche. Ah, ok, gracias, profe. Okay. Entonces, vamos a iniciar pues con lo que es el problema que, que quería explicar sobre el tema de columnas inelásticas. Como habíamos visto en la teoría anterior, lo que son los nomogramas están basados en cálculos. Bueno, vamos a repasar un poquito donde habíamos quedado. Teórica. Lo que vamos a quedar aquí. Sobre los factores de reducción. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que nos mencionaba es que los nomogramas que hemos visto para el cálculo del valor K, que no es más que la constante para calcular la esbeltez, dependiendo del tipo de apoyo que tenemos en los extremos de nuestro miembro a compresión. Ese valor K, cuando lo analizamos en una estructura real, vamos a encontrarnos que ya no va a depender del tipo de apoyo que nosotros asumimos en 2D, ¿sí? Recuerden que nosotros asumíamos en 2D para el cálculo básico o predimensionamiento si era articulado o empotrado. Pero cuando ya tenemos una estructura real, ese valor de K lo podemos representar mediante el nomograma, asumiendo entonces el tema de la resistencia o las inercias, la rigidez que tiene cada uno de los miembros que llegan, tanto columnas como vigas a un nodo determinado. Entonces, esa variación, ¿verdad?, del nomograma o los nomogramas estaban dirigidos a columnas o miembros de compresión que estuvieran dentro de estas tres consideraciones, ¿sí? Uno era que el comportamiento de la columna era elástico, ¿sí?, y que todas las columnas se pandeaban simultáneamente, que todos los miembros tenían secciones transversales constantes y que todos los nodos son rígidos, etc. O sea, esas eran las premisas para
los nomogramas. Luego de eso, hablamos también de que si esas condiciones reales eran distintas, pues los valores que se obtenían de K eran muy grandes y por tanto, al tener valores muy grandes de esbeltez, lo que hacemos es sobrediseñar, ¿sí? Porque recuerden que entre más grande es la esbeltez, menor es la capacidad. Entonces terminamos proponiendo una sección demasiado grande para lo que en realidad estamos necesitando. Entonces cuando suceden cosas como esta, y principalmente en los rangos inelásticos, van a haber algunos factores de reducción que nosotros podemos aplicar. Esos factores de reducción, ¿verdad?, van asociados a la relación carga entre área y al esfuerzo crítico elástico, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos eso, vamos a tener una tabla para nosotros poder aplicar ese factor de reducción, ¿verdad?, que nos proporcione una esbeltez más sensata o más específica y que no castigue tanto la capacidad de una pieza específica. Ese factor de reducción nosotros se lo vamos a aplicar al valor de G. Recuerden que G es la relación de momentos de inercia entre longitudes de las columnas sobre el momento de inercia entre las longitudes de las vigas. Eso nos va a dar un valor G y con eso nosotros entramos a los nomogramas. Pero ¿qué pasa? Que ese valor G, antes de entrar al nomograma, ahora lo que vamos a hacer es, si se considera inelástico, vamos a hacer una relación desde la carga última, o la carga que se aplica, partido por el área de la sección que estemos analizando. Esa relación de la carga con el área nos va a dar un valor, ¿no? Y ese valor, dependiendo del tipo de acero, ya sea 36.000 o 50.000, nos va a dar cuánto es el valor del factor de reducción que le vamos a aplicar al valor G. Una vez nosotros obtenemos este valor, por ejemplo, si esa relación de la carga contra el área de la sección nos da 27 y es un acero 36, yo voy a afectarlo por 0.30 el valor de G. ¿Sí? Los valores de G los voy a afectar por 0.30. Al afectarlo por 0.30, entonces con esos valores son los que yo voy a entrar a mi tabla de nomograma para calcular K. No va a ser directamente con el valor de G, sino que lo voy a afectar por este factor dependiendo de la relación PU entre A, ¿sí? Aquí tenemos que los valores van desde 42 hasta 11. Si esa relación PU entre A es menor de 11, entonces no es necesario afectar por ningún factor de reducción porque todos van a ser 1. Todo lo que esté por debajo de esta relación de 11 va a ser 1, ¿sí? Es básicamente lo que la tabla nos arroja. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces? Los siguientes pasos para poder calcular nuestra capacidad considerando una columna inelástica. Lo primero es observar, en este se presenta un método directo para considerar el pandeo inelástico. Los pasos necesarios son los siguientes: calcular PU, obviamente la PU es la carga que va a llegar a la columna, la carga última, y seleccionar una columna de prueba. Una columna de prueba no es más que un predimensionamiento. Luego que nosotros calculamos la columna de prueba, vamos a tener un área. Con esa área hacemos nuestra relación PU entre A para entrar a la tabla que acabamos de ver, la tabla 7.2, y buscar nuestro factor de reducción. Si ese valor de PU entre A es menor que los valores en la tabla, la columna se encuentra en el intervalo elástico, era lo que decíamos, va a ser 1, y no es necesario hacer ninguna reducción, claro, porque ese factor FRR va a ser 1, por eso no afecta el valor de G. Se calcula el valor del G elástico. El G elástico es, como lo hemos visto, la relación de momentos de inercia y longitud de columna entre momento de inercia y longitud de vigas, y se multiplica por FRR. Luego se determina la K con el nomograma, afectándolo ya por el factor de reducción. Se calcula la relación de esbeltez efectiva KL entre R, como ya lo hemos aprendido, y se va a obtener un valor de phi-c FCR en el manual. Se multiplica por el área de la columna para obtener un valor PU. Si este valor es muy diferente del valor calculado en el paso 1, en este valor de aquí,
se escoge otra columna y se repiten los mismos pasos, o sea, se van a hacer iteraciones. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en este pequeño ejemplo. En el ejemplo 7.2 se ilustran estos pasos para el diseño de una columna en un marco con desplazamientos laterales. ¿Sí? Entonces, en un marco con desplazamiento lateral, se verá en este ejemplo que el autor solo ha considerado comportamiento en un plano y solo flexión respecto al eje X. Como consecuencia del comportamiento inelástico, el factor de longitud efectiva se reduce apreciablemente. Aquí es muy importante que vamos a ver en este ejemplo es que solamente se enfocaron en el análisis en una dirección, ¿sí? No buscaron la crítica, ¿sí? Por decirlo así, la carga crítica no la buscaron, sino que buscaron basados en un solo eje. En este caso van a trabajar con el eje X, ¿sí? Para cualquier pregunta que tengan del por qué se utiliza el radio de giro en X y no el radio de giro en Y, si queremos conocer la capacidad máxima. Es porque específicamente están trabajando con el eje X para este ejemplo. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? El ejemplo es bastante sencillo, ¿sí? Lo que nos están solicitando es que de este marco, recuerden que esto siempre es una vista de perfil de nuestra, o una vista de elevación de nuestra estructura. Nosotros tenemos nuestro marco, nuestra galera, por decir algo, sacamos un extracto de esa galera y nos enfocamos solamente en una de las columnas interiores. Esa columna interior, que está denominada como la columna AB con sus nodos, se nos solicita que se busque una sección W12, ¿verdad?, para dicha columna, suponiendo las siguientes condiciones. Número 1, analizarlo como un comportamiento elástico y luego como un comportamiento inelástico de la columna. Se va a considerar a 0 a 36 y la carga última que le está llegando, recuerden que siempre es carga última, no carga de servicio. La carga última es de 1210 kilolibras. Suponga que las columnas arriba y abajo de la columna B, o sea, la columna que está superior acá y la inferior a la que vamos a analizar, son aproximadamente del mismo tamaño que esta. Eso lo que nos quiere dar a entender es que cuando hagamos la relación de GA y GB, si las vigas son iguales, los dos valores deben ser exactos, ¿sí? Considerar solo el comportamiento en un plano. Bueno, es lo que nos mencionaban de solamente analizar en el eje X. Los extremos alejados de las traves están empotrados contra rotación. Recuerden que este valor, o mejor dicho, este dato de los extremos alejados de las traves nos considera el factor de reducción o amplificación de los valores del momento de inercia de las vigas, ¿sí? Entonces eso hay que afectarlo cuando estamos calculando el valor de G antes también de entrar a los nomogramas. Ya con toda la información que necesitamos, revisamos aquí, tenemos que las vigas son W18 por 50 en ambos pisos. Recuerden que pudiésemos tener en ambos pisos vigas distintas, ¿no?, dependiendo del uso que se le dé a cada planta. Eso es muy importante. Luego ya tenemos que las columnas van a ser iguales a las que nosotros definamos en el plano AB. La altura de la columna es de 12 pies. Las vigas en ambos laterales tienen la misma longitud, son 30 pies. Y ya con esto podemos empezar nuestro problema, nuestro análisis, ¿sí? Primero, en la parte A vamos a hacer un análisis poniendo a la columna el intervalo elástico. Como está en el intervalo elástico, ¿verdad?, nosotros vamos a calcular con nuestras tablas del manual LRFD, entrando con el valor KYLY, que se estima en 12 pi, ¿sí? Nosotros estimamos que en la parte más débil, el valor KYLY va a ser 12 pi. Es directamente este valor. Si yo entro con el radio de giro mínimo, para que eso cumpla, ¿sí?, porque todavía no tengo nada para utilizar mis tablas, yo lo que considero entonces es buscar una W que tenga un KYLY máximo de 12 pies, pero que me cumpla con una carga última de 1210 kilolibras.
Eso lo puedo encontrar entonces utilizando el manual del LRFD en el capítulo 3, ¿sí? Solamente, es que no sé si aquí mismo hace el cambio. Solamente me indican si podemos hacer aquí mismo el cambio. ¿Se ve ya el manual? No, profe. Ok, entonces tengo que salir y volver a compartir. Pensé que entre PDF se podían cambiar en un momento. Ok, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, entonces, ¿qué sucede? Ya nosotros sabemos que nuestras condiciones son en el eje más débil, dice que K por L debe ser 12 y una carga máxima de 1210. Si yo busco dentro de todas las W existentes, W12, que es lo que me están pidiendo, W12, yo comienzo a ver que donde esté el número 12, yo puedo observar que donde esté 12, ¿verdad? En términos de KLY, los valores que tengamos para un A0 a 36. Si vemos la W12 por 106, solamente tiene una capacidad de 853 y a medida que va bajando, pues va disminuyendo. Entonces paso a la siguiente hoja, busco igual en la sección correspondiente a 12 y ya observo que en este grupo, de la 210 a la 120, existen valores por encima de 1210. Por ejemplo, para una W12 por 210 tengo 1710, en A0 de 36, en 190 tengo 1540, en 170 tengo 1380 y en la W12 por 152 tengo 1230. ¿Sí? Esto en el pandeo elástico. Como sabemos, existen los factores de reducción y todo lo demás. Entonces, es posible que este valor está muy cercano a 1210. Entonces, para no tener que hacer dos iteraciones, automáticamente comienzo con la que sigue, ¿sí? Que sería una W170, W12 por 170. Ella tiene una capacidad de 1380. De aquí también voy a necesitar algunas otras propiedades. W12 por 170 dice el área es de 50 pulgadas cuadradas. El momento en inercia en X es 1650. El radio de giro en... Bueno, aquí tengo el de Y, 3.22, pero necesito el radio de giro en X, ¿sí? Porque me lo están pidiendo en X. Entonces, como en esta misma página no tengo el radio de giro en X, ¿sí? Para no tener que irme al capítulo 1 del manual, yo también puedo utilizar la relación de radios de giro que hay. Recuerden que esto que está aquí, la relación de radio de giro, es la constante que hay de dividir Rx entre Ry. Entonces, si Rx entre Ry para esta sección me da 1.78, basta con que yo puedo despejar si conozco una de las dos. Entonces, si conozco Ry, ¿verdad? Ry pasa multiplicando a 1.78 y encuentro Rx, ¿sí? Entonces, simplemente Rx entre Ry es igual a 1.78, entonces simplemente sustituyo Ry por el valor de 3.22 y despejo Rx. Entonces, 3.22 por 1.78, ¿cuánto es? 5.73. Ok, ese sería Rx, el que estoy necesitando, ¿sí? Recuerden, área 50, IX 1650 y radio de giro en X sería el que acaban de calcular. Tengo que salir de aquí. Ok, entramos de nuevo al problema. Entonces, si observan, se va a ensayar una W12 por 170, por lo que ya expusimos. Tiene una capacidad de 1380. El área es de 50 pulgadas cuadradas. El IX es de 1650, que fue lo que vimos. Y RX es 5.74. Bueno, acá nos dio 5.73, pero es básicamente el mismo número.
Quizás porque si nos vamos al capítulo 1 del manual, va a ser específicamente 574. Quizás la relación RX entre R y Y no tiene todos los decimales y por eso no da exactamente 5.74. Bueno, el caso está en que ya tenemos nuestros valores. Aclaro nuevamente, si nosotros vamos a calcular capacidad de unas, o vamos a diseñar, siempre diseñamos con el eje más débil. Para este caso específico estamos trabajando con el eje más fuerte porque me lo pidió el problema así. No porque esté bien hacer este análisis, no porque obviamente el problema lo está pidiendo así. Entonces, ahora queda verificar cuántos son los valores de G. Como sabemos, tenemos las mismas condiciones en la parte superior e inferior de la columna B. Tengo en la parte superior dos vías que llegan, W18 por 50. Abajo tengo dos vigas iguales, W18 por 50. Arriba dice que tengo las dos columnas que llegan son iguales. Y abajo que las dos columnas que van a llegar también son iguales. Por lo tanto, GA es igual a GB y solamente hago un solo cálculo. Entonces, sumatoria de momentos de inercia entre longitudes de columnas. En el punto A me llegan dos columnas con momentos de inercia en X de 1650 partido por la longitud de esa columna, que es 12, ¿sí? 12 pies. Entonces aquí yo puedo calcular mi primera relación. Luego de eso, en la parte inferior, le toca a las traves o a las vigas. Las vigas que llegan son una W18 por 50. Entonces yo busco en mi manual y voy a encontrar que una W18 por 50, su momento de inercia es 800 pulgadas a la cuarta. Esto asumiendo, recuerden, el momento de inercia en X, ¿sí? La viga siempre se va a trabajar en X, a menos los que digan lo contrario, que está colocada en otro eje. También lo parto por la longitud, que es 30 las de las vigas, son 2, 800 por 30, y multiplico por el factor de las vigas, que es como esté considerándose el extremo más alejado. En este caso, lo que nos mencionaron es que el extremo alejado está empotrado contra rotación. Entonces buscamos en nuestro manual, nuestra sección, perdón, la tabla, ¿sí? Empotramiento, la de no impedido, es punto 67, ¿sí? La de no impedido, recuerden que él se puede tener desplazamiento lateral, que es lo que estamos nosotros considerando, porque también el problema nos menciona, perdón, el problema nos menciona se verá este ejemplo diciendo una columna en un marco con desplazamiento lateral, ¿sí? Por esa razón entonces tomamos la columna que dice la de no impedido, ¿sí? Entonces punto 67 y calculamos nuestro valor de G. El valor de G va a ser igual a 7.70 en ambos puntos, tanto en A como en B. Luego de eso nosotros nos vamos a nuestro nomograma, ¿sí? Y en el nomograma ya ustedes saben cómo calcular en GA y GB, trazar su línea, ¿verdad? Y el valor que nos dé en K, esa será nuestra esbeltez, nuestra relación de K para la esbeltez, ¿sí? Entonces esto simplemente vamos al nomograma y calculamos 7.7 en ambos lados y donde toque el valor de K, en este caso dice que da 2.65. ¿Qué pasa? Yo ahora calculo con ese valor de K cuál es mi esbeltez real. Mi esbeltez real va a ser 2.65, que es K, por la longitud, que es 12 pies de la columna, transformada a pulgadas, lo multiplico por 12, y parto por el radio de giro en X correspondiente, que es 5.74. Cuando yo divido esto me da 66.48. Con este valor, y considerando que tenemos a 0 a 36, me voy al capítulo 6 del manual y busco en la relación de FCR para 66.48 cuánto es este valor, sí, en la tabla 3.36. ¿Sí? Entonces igual
Ok, aquí tenemos 66.48. Quiere decir que está entre estos dos valores, ¿sí? Está, no, entre 66 y 48. Disculpen, entre 66 y 67, entonces quiere decir que si yo interpolo, el valor de 66.48 puede estar entre 24.33 y 24.16, ¿sí? Entre ese rango, 24.33 y 24.16. Salgo de aquí y verificamos. Ok, para ese valor dice que da 24.25. Efectivamente está entre 24.33 y 24.16 cuando hagamos nuestra interpolación. Ya teniendo el valor de phi CFCR, yo multiplico por el área de la sección y eso me da 1212 kilolibras. Eso es mayor que 1210, que es lo que necesito. Entonces al final tomamos una W12 por 170 que en condiciones regulares nos hubiese dado 1340, pero con el arreglo de vigas que tenemos en cada uno de los nodos, ella baja de 1340 a 1212, pero aún así cumplen con nuestra capacidad máxima. Entonces, por el análisis elástico, tendríamos una W12 por 170. Si queremos enfocarlo con la solución inelástica, entonces vamos a hacer lo siguiente, que es la parte, un método alterno, ¿sí? Entonces, por la solución inelástica, aquí sí vamos a entrar con la sección más ligera que tengamos. Y si recuerdan, en el manual teníamos la W170 y la W152, que daba 1230, si mal no recuerdo. Entonces, esa que daba 1230 es la más ligera. Entonces, esa es la que vamos a utilizar para la inelástica. En la inelástica, entonces, buscamos las mismas características, el área 44.7, el IX para él es 1430 y el radio de giro en X es 566. El que quiere después lo puede comprobar con el capítulo 1 del manual. Estas serían las propiedades para una W12 por 52. Como estoy trabajando con una solución inelástica, yo automáticamente voy a aplicar los 4 pasos. ¿Verdad? Voy a aplicar los 4 pasos que acabamos de ver en la teoría. Primero dice que debo calcular PU, si es que ya no me lo dan. Seleccionar una columna de prueba, ya la seleccioné, que es una W12 por 52, o sea que es todo, ya esto está listo el primer paso. Segundo paso dice que es calcular PU entre A y escoger un FR. ¿Sí? Cuando ya tengo el FR, entonces calculo el G elástico, que ya lo sabemos calcular, y cuando tengamos el G lo multiplicamos por ese FR. Luego del FR nos vamos, calculamos la test, vamos al manual, buscamos phi CFCR y lo multiplicamos por el área para ver si cumple. Esos son los 4 pasos que vamos a hacer en la inelástico. Entonces, primer paso, ya seleccionamos en base a 1210 una columna, una sección, que es la W12 por 152, que era 1230 su capacidad. Hacemos la relación PU entre A. Entonces, PU es la carga que está llegando, lo que necesito, 1210 partido por A. El área es el área de esa sección, 44.7. Y cuando hago esa relación, me da 27.07. ¿Sí? Entonces, con ese valor, 27.07, yo busco mi tabla. ¿Sí? Y en mi tabla tengo 27, está entre 27 y 28, el 27.07. Entonces, quiere decir que esto va a estar entre punto 30 a punto 22 cuando hago mi relación en a 0.36. Que como está un poquito por encima de 27.07, puede que esto sea 29 y algo. Digo, punto 29 algo. Vamos a ver. Hacemos nuestra interpolación. Y según eso dice que da punto 29.4. Un poquito por encima de punto 30. Entonces, con eso ya tenemos nuestro factor de reducción basado en la parte inelástica. ¿Qué nos quedaba? Calcular nuestro G, pero ahora basado en inelástico.
De la misma forma, 2 columnas y x 1430 partido por la altura, que es 12, dividido entre 2 vigas que llegan con un momento inercial 800 partido por 30 por el punto 67 de la viga, que ya sabemos que es por cómo está, cómo se asume el extremo más lejano. Todo esto fue lo que ya aprendimos a hacer. GA es igual a GB, pero a diferencia, en el inelástico lo vamos a multiplicar por el factor de reducción que acabamos de ver, 0.294. Cuando yo multiplico esto, lo único que voy a encontrar es que si acá arriba me dio el valor de G 7.70, ¿eh? Cuando yo multiplico por 0.294, yo estoy reduciendo ese valor, o sea, ya no va a ser un valor tan grande. Entonces yo encuentro que es 1.96. Ahora, con esos valores de G, entro de nuevo al nomograma, y en el nomograma, con 1.96, observo que K vale 1.57. En el anterior, en el elástico, K valía 2.65. Entonces, si ven, el inelástico, el método inelástico, es menos conservador. ¿Sí? ¿Por qué es menos conservador? Porque al obtener un valor de K menor, me va a dar una esbeltez menor, y al tener una esbeltez menor, mi columna va a ser más óptima, ¿sí? Cuando me refiero a óptima, es que no sea más pesada de lo que necesito, o sea, no esté más sobrediseñada, ¿sí? Eso es lo que busca ese factor de reducción. Entonces, ustedes se preguntarán, profesor, ¿cuál es la diferencia entonces en que yo lo calcule entre uno y el otro? Bueno, lo que pasa aquí es que el rango inelástico depende del diseñador. En el rango inelástico, tú consideras que el material, en este caso el material que estamos hablando es el acero, tú lo esfuerzas hasta la zona inelástica. Nosotros ya conocemos la curva del acero, que la curva del acero en su primera sección es lineal. El acero se puede elongar, o sea, se puede estirar, y se puede encoger en ese rango hasta Fy, que es el esfuerzo de fluencia. Más allá de Fy, ya él entra en un rango inelástico, porque no se va a regresar cuando las deformaciones ya son permanentes, pero él en ese rango inelástico puede alcanzar un poquito más de esfuerzo que el Fy, ¿sí? O sea, tiene un poquito más de capacidad. Entonces, nosotros enfocamos en nuestro análisis que estamos aprovechando ese excedente por encima del esfuerzo de fluencia para ganar un poquito más de capacidad, pero sin que entre dentro del esfuerzo crítico o de falla. Es decir, estamos aprovechando al máximo nuestra, nuestra pieza. Entonces, si es así, yo compruebo esto, reviso, y encuentro que K es 1.57, igual la altura 12 por 12 para pasarlo a pulgada, y divido entre el radio de giro de esa sección. Cuando yo calculo esto, me da 39.94 el FCR. Digo, la esbeltez, 39.94. Cuando comparo con la del elástico, la esbeltez era 66.48. ¿Sí? O sea, es una esbeltez muy grande. Entonces, yo estoy reduciendo la 39. Obviamente es una sección más pequeña que la anterior, tiene menos área, entonces por eso debo corroborar que ese juego matemático entre el esfuerzo crítico multiplicado por un área menor me cumpla, ¿sí? Entonces calculo en el mismo manual, me voy al capítulo 6, reviso para un KL entre R de 39.94. Recuerden que KL entre R tengo que utilizar el método del capítulo 6 por la simple y sencilla razón de que estoy entrando con un radio de giro en X, ¿sí? Recuerden que esto yo lo puedo usar en el capítulo 3 siempre y cuando entro con relacionado al eje Y, al más débil. En este caso, como estamos trabajando con el eje X aquí, tengo que entrar con el capítulo 6. Entonces 39.94 me va a dar un FCR de 28.14. Eso lo multiplico por el área de la sección
y me da 1258, que es mayor que 1210. Entonces, al hacerlo de esa manera, encuentro que puedo utilizar una W12 por 152, que a la larga es menos pesada que la W12 por 170. Entonces, por cuestiones de optimización, entonces en el rango inelástico se puede utilizar una pieza bueno, no más pequeña, menos pesada, ¿sí? Entonces, con esto completaríamos lo que es el análisis inelástico, ¿sí? En columna. Profe, ¿Sí? disculpe, por el método elástico, siempre estamos obligados a no escoger la más ligera, sino la siguiente, o eso no importa. No, no importa, en realidad no importa. Aquí fue por el hecho de que no quisimos hacer más iteración, ¿sí? Porque si yo hubiera agarrado, bueno, hubiese tomado la W12 por 152, ¿verdad? Que era la que cumplía. Cuando hago todo este cálculo, aquí no hubiese dado, ¿sí? Hubiera dado menor. Entonces hubiera tenido que volver a empezar, porque el problema me está pidiendo que le dé una solución por el método elástico. Entonces tenía que volver a hacer todo esto con la que seguía, que era la W12 por 170, y allí me hubiese dado este valor para poder dar una respuesta que mediante el método elástico necesitaba la W12 por 170. ¿Sí? Era simplemente para ahorrarme el paso de no tener que calcular esto dos veces, porque con la W12 por 152 en el rango elástico no iba a dar. ¿Sí? Otra pregunta, profe, ¿y si en la tabla FRR sale un número que es mayor? Porque ahí yo vi que a veces no daban los datos. ¿Qué se pondría si sale un número mayor? Todo lo que esté por encima de esto aquí, por ejemplo aquí, es no aplicable. Cuando es no aplicable es que simplemente no se puede colocar un factor de reducción, porque prácticamente al colocar un valor menor de 0.05 estamos castigando demasiado el valor de G. Es más, si vemos, vamos a darle seguimiento a la pregunta de Yailey. Si yo calculo un valor menor de 0.05 para multiplicar el valor de G, quiere decir que estoy poniendo el G al mínimo. O sea, vamos a ver qué sucede cuando los valores para G son mínimos. ¿Okay? Cuando el valor de G tiende a 0, ¿cuánto es K? 1. 1, exacto. Entonces, simplemente K no va a tener significado alguno calcularlo. Simplemente K va a ser 1. Entonces, eso es lo que se asume para valores mayores de eso. K va a ser igual a 1. ¿Sí? Cuando tengamos relaciones mayores. Igual aquí pasa. ¿Sí? Para valores menores de 0.5, ya esto tiende a 0. ¿Sí? Digo, para valores de 0 tiende a 0.5. ¿Sí? O sea que en esa parte por eso no se colocó. Se coloca 0.5 si es la de impedido para valores mayores del 47, 42 que vimos ahí, o se coloca 1 si es la de no impedido. Básicamente eso sería lo que hay que colocar, 0.5 o 1. ¿Sí? Resumen, cualquier valor por encima de esto, bueno, en este caso 30, K va a ser igual a 1, si es un ladeo no impedido. Si el valor es menor, es lo contrario. Aquí también FRR va a ser 1. ¿Sí? Y en este de acá no se calcula. Al final son los dos extremos opuestos. ¿Sí? Los dos extremos opuestos, esto va a tender a darle un valor a 1 y no se aplica. Es más, de hecho podemos ver aquí en la literatura, creo que aquí hay un párrafo donde menciona, para cuando el valor de FRR no está dentro del rango. Vamos a aclarar la duda aquí. Aquí está. Si PU entre A es menor que los valores dados en la tabla, menor, la columna se encuentra en el intervalo elástico y no es necesario hacer ninguna reducción. ¿Sí? Que es todo lo que está aquí.
Todo lo que esté por debajo es elástico. Todo lo que está para arriba ya entonces tampoco entra, porque el valor inelástico quizás hasta puede entrar a un esfuerzo crítico. Entonces, cuando es ese caso, que muy poco se va a dar, para poder que esto entre en valores mayores del 30, básicamente tendrías que cambiar de sección. Por eso generalmente esto no se da, y tienen aquí la instrucción de que no es aplicable. Es básicamente por eso. Es que normalmente ya valores por encima de esto te van a indicar que tienes que cambiar de la sección. Ok, muchachos, entonces hasta aquí es el tema de columna. El complemento de este tema para el parcial del próximo miércoles va a ser lo que vamos a ver ahorita, relacionado a el análisis de las placas. ¿Sí? Ya nosotros sabemos cómo calcular un miembro de compresión, pero hay algo muy importante, y es cómo se pasa la carga a la columna. Recuerden que nosotros, nuestro curso se basa solamente en diseño de elementos de acero. Entonces, obviamente, entre pisos, muchas veces la columna no, o sea, no tiene seccionamiento, pues. Muchas veces hay estructuras que la columna va desde el cimiento hasta el techo, dependiendo del diseñador, ¿no? En otros tenemos columnas que se cortan hasta cierto nivel y de ahí entonces hay loces y vuelves a sacar otra columna, pero normalmente son, en muy pocas ocasiones se ven. El tema está en que todo se reduce a que va a llegar un momento en que esa columna de acero tiene que hacer la transición a la zapata. Y como nosotros sabemos, la zapata no es de acero. La zapata tiene que ser de concreto. Las razones ya sabemos cuáles son. Número uno, el concreto trabaja mejor a compresión que el acero, por eso la zapata es de concreto. Número dos, el concreto no se deteriora con la humedad a la profundidad que está enterrada por muchos años, a diferencia del acero. Y por esa razón, pues entonces hay que hacer esa transición de acero a concreto. Pero entonces en esa transición de la fuerza que llega a la columna hacia el concreto, debe existir un elemento que haga esa transición. Esa transición entre columna y zapata de concreto lo hace la placa. Esa placa que nosotros vemos, que es donde se solda la columna, y desde allí se parte pues a las distintas elevaciones. Entonces, esa placa debe tener unas dimensiones específicas y debe tener un espesor específico para poder transmitir las cargas y no fallar, porque a pesar de que sea una placa de acero, puede fallar por punzonamiento. Recuerden que el punzonamiento no es más que el efecto de colocar un lápiz sobre una página de papel y presionar el lápiz. ¿Sí? Va a llegar un punto en que va a romper la hoja. Pues lo mismo va a pasar acá. La columna, si tiene tanta presión, puede llegar a deformar la placa y punzonarla. Entonces, para eso se calcula el espesor. Entonces, nosotros vamos a ver a lo largo de este párrafo, ¿verdad?, cuáles son los componentes de esa placa de transmisión de esfuerzos. Luego de eso vamos a ver cómo se calcula las dimensiones de esa placa, ¿sí? Ya de la placa, efecto curvado, donde se quiere producir punzonamiento, las dimensiones de cuánto debe ser la placa, si esa placa va a ser del mismo tamaño de la columna de concreto que viene de la zapata o no. Todos esos son valores que nosotros vamos a calcular, ¿sí? Y que debemos revisar para poder hacer nuestro diseño completo de la columna, porque una cosa es diseñar el miembro, pero si no sabemos cómo conectarlo a la zapata, pues no hemos hecho nada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este curso, a llegar hasta lo que es la misma zapata. Entonces, para esta pequeña teoría, antes de ver los ejemplos, esta teoría y todas estas fórmulas son muy parecidas. Vamos a ver un pequeño video gráfico del desarrollo de esta teoría, ¿sí? Para no tener que estar viendo tanto y se ve un poquito más grande. Entonces vamos a compartir.
Ok, solamente me dicen si se escucha, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, profe. Ok. Bueno, todos ya ven el video, así que vamos a empezar, ¿sí? Vamos a ver cómo se construye primero la placa base para poder tener cierta lógica en el diseño. En ese sentido, lo primero que tiene que haber es una cimentación. Y normalmente en obra se utiliza una plantilla. Esta plantilla es para ubicar los pernos. Hay numerosas maneras de hacerlo, con madera, luego le colocan unas estacas para dejar como el nivel de la placa base o que el perno esté al nivel que se requiera. También puede ser con una plantilla en acero, no como en el caso anterior que era de madera. Se posiciona y se amarra con el acero figurado de la cimentación y no se coloca la placa base para permitir el vaciado en este hueco. Este es otro ejemplo, una madera que atraviesa la placa base, le dejan una platina delgadita, solamente es para conservar el posicionamiento de los pernos. ¿Y cómo se hace esa platinita? Esa platinita es muy sencilla, la plantilla se hace tal cual tiene la separación entre pernos de la placa base inicial. Se debe dejar una platina en la parte de abajo para crear el bulbo de presión en el concreto, para evitar la extracción fácil del perno cuando esté a tensión. Un perno que está debajo, que se queda debajo de la plantilla, y un perno que es superior, que es para apretar. El de abajo es de nivelación. Ya les voy a mostrar para qué sirve el de abajo. Normalmente uno pone el de abajo, esa es otra foto que se sacó de internet, pues realmente ya la norma no permite que se doble el acero así tipo J, sino que se debe conservar la configuración de una platina para crear el bulbo de presión. Este tornillo, o esta tuerca, perdón, que se hace abajo y arriba, es en caso tal de que le quiera dar un nivel a las esquinas de la plantilla. ¿Cuál es el objetivo? Cuando se coloca la plantilla, no necesariamente está a nivel. Entonces, ¿qué se hace? Si yo quiero bajar esta esquina, porque está esa esquina levantada, esta tuerca la tengo que bajar y esta tuerca la tengo que desapretar y esta tuerca la tengo que apretar. Y ya con eso voy a bajar la plantilla y la voy a dejar a nivel. Eso es... Ok, aquí quería también mostrarles el video. Es para que vean un poquito, pues, en campo, cómo se manejan estos diseños que muchas veces solamente vemos en libros, ¿sí? Y no lo relacionamos a campo, porque se hace, ¿sí? Aquí es muy importante, bueno, lo que mencionó sobre los pernos de anclaje. Recuerden que esto, primero que todo, esta placa y estos anclajes no tienen nada que ver con la soldadura que voy a colocar para levantar mi columna. ¿Sí? Esto solamente es para anclar la misma placa a la columna de concreto de la zapata. Entonces, estos anclajes o estos tornillos que tenemos aquí, se les colocan, bueno, lo que él menciona aquí, que antes nosotros simplemente colocábamos unas varillas roscadas y en la parte inferior le hacíamos un doblez tipo J, y eso, con eso garantizamos que cuando la columna se tensione, como aquí tú haces el vaciado de concreto, estos pequeños tornillos no se van a salir por el doblez en J, que va a estar embebido en el concreto y va a soportar o va a transmitir correctamente la tensión. Ya ese doblez no se hace, ahora lo que se hace es que se coloca en la parte inferior una placa que también es roscable, pequeña, que funciona como tope para que no se salga el tornillo. Esto aquí en campo, pues, es una explicación básica. Se coloca dos roscas, entonces se llaman contratuercas, simplemente para poder subir y bajar la plaquita. Supongamos que esto que está aquí como un tubo cuadrado, ¿verdad? En realidad sea el espesor de la placa. Y en la parte superior e inferior tienes dos roscas en la barra roscada. Aprietas y desaprietas en función de lo que el topógrafo te diga para que la placa quede totalmente a nivel en sus cuatro esquinas y cuando soldes la columna, ella esté totalmente vertical y no se produzcan ladeos importantes cuando ya tengamos la estructura erigida, ¿sí? Continuamos.
es una manera de garantizar de que las 4 esquinas estén en el mismo nivel. Esta es otra toma donde aquí se puede ver que puede estar a nivel, de pronto esta está más abajo, entonces lo que hace es subir la tuerca de abajo y aflojarla de arriba, y con eso sube esta esquina y ya tendríamos las 4 esquinas a nivel. En el vaciado se tiene que garantizar de que no se toque los pernos y ya luego se retira la plantilla para que queden así libres, y quedan así libres porque luego uno en taller lo que va a hacer es de una vez a la columna soldar la placa base. Se lleva ahora y se instala. Tiene que ser muy preciso con topografía inclusive para que entre las perforaciones de la placa base que ya están soldadas a la columna dentro de los tornillos. Al final quedaría algo así y se deja una separación mínima. Son 5 centímetros, siempre se acostumbra a dejar para luego rellenar con un grouting de nivelación de alta resistencia. Ok, no sé si alguno de ustedes ya ha hecho algún tipo de práctica en campo, pero esto es muy importante. O sea, esto no es que yo agarro la columna y la dejo caer encima del concreto y aprieto los tornillos, ¿no? Esto se le deja una pequeña separación en 2 pulgadas. Y aquí se le hace se le coloca una pequeña formaleta con madera, y cuando ya está todo nivelado con topografía, y entonces esas últimas 2 pulgadas de unión se hacen con un grout. Un grout pues es simplemente un cemento o un concreto de muy alta resistencia, ¿verdad? Para la unión entre estos dos. Y obviamente se hace de esa forma porque el concreto de alta resistencia es el que primeramente que nada va a recibir todos los esfuerzos de compresión, y en la medida que se vayan transmitiendo esos esfuerzos hacia el concreto que está más abajo, él se va disipando, ¿sí? Entonces eso lo que garantizamos es que no haya agrietamiento al momento que reciba la carga completa. Que tiene mucha más resistencia que el pedestal o la zapata. Es muy costoso, pero se debe hacer para garantizar inclusive esta junta que va a tener entre concreto viejo y concreto nuevo. La idea es garantizar eso. ¿Por qué se deja esta separación? Porque después de colocar la columna, de pronto, ahí donde yo le explicaba lo de la tuerca, que una esquina esté más levantada que la otra. Entonces yo necesito que las 4 tuercas o las tuercas que estén al mismo nivel. Entonces se hace separación para poder meter la llave y apretar o desapretar las tuercas hasta que quede al mismo nivel. Se rellena con grouting y ya después de que se seque el grouting, ahí sí se aprietan todas las tuercas para que quede ya asegurada. Ya conociendo cómo se instala una placa base o cómo sería la conexión entre una cimentación de concreto y una columna de acero, pues ahora sí empezamos con el diseño. Y se pueden presentar 3 casos. El caso 1 es cuando el área de la placa de acero es igual o similar al área del pedestal de concreto. Hay otro caso que se puede presentar que es como un intermedio, que la placa de acero es más pequeña que el área de concreto, pero no tan pequeña en comparación del área de concreto. Y el tercer caso es cuando ya sí es la placa de acero muy pequeña en comparación del área del concreto. Esto se da más que todo en losas de cimentación, y esto se da más que todo apoyados en pilas, apoyados en pedestales muy grandes. El más conservador de todos es el caso 1. ¿Por qué es conservador? Vamos a imaginar que tenemos la columna y está siendo cargada axialmente, la cual va a transmitir la carga por la placa base y se empieza a presentar todas estas líneas de esfuerzos. Pero la línea de esfuerzo no tiene para dónde ir, entonces se va a concentrar todas esas líneas de esfuerzo en un solo punto. Cuando se concentra en un solo punto, pues el concreto es el que más carga está recibiendo, pero el triste y pobre concreto no tiene la capacidad como la que tiene el acero de resistir esas cargas, y lo que puede generar es que se fracture. Entonces, para evitar esta fracturación, lo que tenemos que hacer es aumentar el espesor de la placa de acero para poder que tome estos sobreesfuerzos concentrados. Quedaría, siendo exagerado, quedaría una placa base más gruesa para que se concentren todos los esfuerzos. ¿Qué es lo que pasa? Que este caso me da dimensiones de acero mucho mayor, lo que significa también mucho costo. En cambio, si yo tengo un concreto lo suficientemente grande, pues esos esfuerzos se van a poder transmitir tranquilamente y se van a repartir sobre todo el área de concreto. No se va a concentrar tantos esfuerzos y es probable que no falle el concreto, dando así también la placa base más delgada que en el caso anterior que acabamos de ver. Pero para esto tenemos que conocer los estados límites. Los estados límites
que tenemos en un diseño placa base con carga axial simple es la falla a compresión del concreto, que es lo que acabamos de ver, que de tantos esfuerzos que se concentre, el concreto llega a fracturarse. Entonces sería una falla que tenemos que evitar. Y la otra sería... Ok, esto es lo que les mencionaba. Es tanta la fuerza de compresión que transmite la columna, principalmente la que va a los cimientos, porque recoge todas las fuerzas de todas las columnas de todos los pisos. Recuerden que eso es acumulativo. La columna en el piso 5 no tiene la misma carga que la del piso 4, ni la del piso 3, piso 2, ni piso 1. ¿Sí? Es acumulativo. Entonces, como es acumulativa, en este punto vas a tener la carga de prácticamente de todo el edificio en esta columna. Entonces, esto hay que controlarlo, porque puede hacer la afluencia de la placa base. Puede hacer una explosión del concreto cuando se comprime, ¿sí? Entonces, para eso ayuda la placa de acero, ¿verdad? Para alivianar esta fractura. Que para la misma carga, pero un espesor de placa base muy delgada, puede generar que se doblen las puntas. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, son los estados límites. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuánto resiste el concreto y cuánto resiste el acero para evitar estos dos estados límites y compararlos con la carga aplicada? Más o menos ya saben lo que vamos, para dónde vamos. Veamos la resistencia al estado límite. La primera, la base muy delgada, puede generar que se doblen las puntas. Ok, aquí si ven, él está comparando o se está comparando ambas condiciones críticas, ¿sí? Porque en este punto ambos van a sufrir. Sufre el concreto, porque puede fallar, y sufre el acero o la placa, porque puede pandearse, producto de que él tiene un ala, ¿verdad? En cada lado, y si yo coloco o concentro mi carga en un solo punto, de tanta es la fuerza que tiende a doblarse, ¿verdad? En estas dos direcciones, o pandearse la placa. Se pandea la placa de acero, falla la parte de abajo de compresión del concreto. Entonces, ambos materiales pueden fallar, entonces hay que controlar ambas condiciones en ese momento. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, son los estados límites. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuánto resiste el concreto y cuánto resiste el acero para evitar estos dos estados límites y compararlos con la carga aplicada? Más o menos ya saben lo que vamos, para dónde vamos. Veamos la resistencia al estado límite. La primera sería la de compresión en el concreto. Pues yo tengo una columna cargada axialmente que va a transmitir una carga por medio de la placa de acero al pedestal. Entonces vamos a mirar ese enfrentamiento. Ese enfrentamiento sería algo así. Esta carga PU la vamos a disolver, por decirlo de esa manera, a distribuir sobre la placa de acero. Esa es la que va a transmitir. Y la placa de concreto va a tener una resistencia, es decir, vamos a ver quién gana. ¿Cuál es la idea? La idea es que este esfuerzo que va a ser generado por la carga PU sobre un área, como se ve acá, sea menor a la resistencia que tiene este concreto. O viendo de la otra manera, que la resistencia del concreto sea mayor a la carga o al esfuerzo aplicado por medio de la columna. Ok, aquí se entiende gráficamente y por eso quería que vieran el video para que se vea de manera gráfica qué es lo que al final nosotros como diseñadores debemos entender. No es solamente agarrar una fórmula y decir, bueno, PU entre A1 es igual a esto, pero no estamos entendiendo por qué esa ecuación se genera. Es simplemente una igualdad. Es una igualdad donde yo digo que si esta carga la divido entre esta área, me da un esfuerzo. Pero este es el área de acero. Carga entre área de acero. Carga entre área de acero. Debe ser igual o menor que el esfuerzo que resiste el concreto en un área determinada, 2, que le voy a llamar 2, porque es de otro material, no es área de concreto. Entonces simplemente lo que yo estoy haciendo es una igualdad. O sea, esa ecuación nace de una igualdad, donde yo digo que este esfuerzo debe ser menor que este para que esto no se fracture el concreto. Es una igualdad simplemente lo que estoy haciendo. En la placa base. Pero si despegamos el área, ya podemos determinar cuál es el área mínima requerida para que esta falla no ocurra. Y el área requerida simplemente va a ser la división entre la carga puntual dividido la capacidad del concreto. Pero ¿cuánto sería el esfuerzo capaz del concreto?
Pues según la ICC en la sección J8, la capacidad de concreto está dada por phi, que para concreto es 0.6 por 0.85 por F'C, que es el esfuerzo de compresión del concreto, y la raíz de la relación del área del concreto con el área de la placa base. Y para el otro estado límite, que sería de la fluencia en la placa base, vamos a ver el mismo caso de una carga aplicada sobre la placa de acero, pero ya esta placa de acero es tan delgada que puede crear ese doblez en los voladizos. Entonces vamos a discretizar cómo se vería en planta la placa base. Pues tenemos una columna con un peralte D y un ancho BF, una placa de ancho B y largo N, y tenemos las condiciones de voladizo, que en este sentido, de sentido paralelo al largo o al peralte, tenemos un voladizo M, como se ve acá, o en el otro sentido, que sería en el sentido donde cual no lo doblé en el dibujo, porque realmente ocupo mucho tiempo haciendo estos videos, o estos dibujos, perdón, y hacer este doblez siempre es... Ok, aquí básicamente ya vimos cómo se generó la igualdad para calcular el cumplimiento del concreto. Ahora vamos a hacer una igualdad o una relación para calcular que esto no entre a la fluencia de la placa. Entonces, básicamente lo que se va a analizar es que la placa, que la estamos llamando área 1, porque es el material 1, el acero, y el área 2 va a ser el área del concreto. Entonces, esa área 1 no va a ser más que la multiplicación de dos lados. Un lado se va a llamar B mayúscula y el otro lado N mayúscula. Esos son los dos lados. O sea, que quiere decir que A1, el área de la placa, va a ser igual a B mayúscula por N mayúscula, los dos lados de la placa. Pero que internamente, tanto B como N se subdividen, ¿sí? N, por ejemplo, que es este lado, yo conozco que la columna que yo coloque, o el perfil que yo coloque, tiene una altura. Esa altura nosotros la conocemos que en un perfil W se llama D. Y también sé que el patín de un perfil W se llama BF del manual. BF y D. Son dos medidas que yo saco del manual de cualquier perfil W. Entonces ya yo sé que el ancho y el largo de esa placa, como mínimo, tiene que ser D por BF, como mínimo. Y estaría colocando una placa justo del tamaño de mi viga. Pero obvio, no puedo ponerla de ese tamaño porque si no, ¿dónde coloco los pernos? ¿Sí? Entonces, le damos un gap en ambos lados, que voy a determinarlo en una dirección, se va a llamar M minúscula, de los dos lados, y en la otra dirección digo que es N minúscula de los dos lados. ¿Sí? Eso para empezar. Y con eso formamos nuestro análisis del tamaño de la placa. Vamos a seguir viendo. Como difícil, pero imagínense en el otro sentido, que sería el voladizo N. Hay otro voladizo que se crea que es lambda prima, y es un voladizo que va en diagonal, que también se puede presentar debido a la carga PU, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo ya discretizado cómo se diferencia o cómo se ve una columna en planta con su placa base, podemos empezar. Como vimos en el caso anterior, esta carga PU se va a distribuir un esfuerzo por toda la placa base. Este esfuerzo de la placa base la vamos a llamar Fp sub U, que simplemente es que una carga aplicada en el área de la placa base. ¿Y cuál es la placa base? B por N, PU sobre B por N. Ya tenemos el esfuerzo. Pero ahora vamos a mirar o vamos a porcionar solamente un pedacito del voladizo. Vamos a imaginarnos el pedacito del voladizo que va a ser este pedacito L, no sabemos, puede ser M o puede ser N o puede ser la diagonal, por eso la vamos a llamar L porque no sabemos cuál va a ser, con un espesor de platina TP y la porción de la carga distribuida que vemos arriba. Si hacemos sumatoria de momentos en ese puntico azul, va a ser Fp sub U por L para sacar la resultante, y la distancia de la resultante hasta el punto azul es L medios, por eso vemos Fp sub U por L,
sacamos la resultante y la distancia para crear el momento es L medios. Escribiendo de la otra manera sería así. Pero ¿cuánto sería el momento resistente de esta porción de placa base por unidad de medida? Como vimos en la clase de los videos de vigas a flexión, es encontrar phi a flexión por el esfuerzo de fluencia de la placa base por el módulo plástico. Pero el módulo plástico acá, para un rectángulo, sería este que vemos acá, por unidad de medida. Acá faltaría multiplicarlo por 1 milímetro o por 1 pulgada o por 1 metro o por lo que quiera, pero es en unidad de medida. Pero entonces, ¿qué vamos a ver? Si ya tenemos cuánto es la resistencia y sabemos cuánto es el momento aplicado en ese voladizo, pues yo puedo igualar estos dos y el único incógnita que tengo es FP sub U, pero acá ya lo tengo resuelto. Entonces, igualando todo esto, tenemos la siguiente igualdad. ¿Qué es lo único que necesitamos acá? El espesor. Entonces, para hallar el espesor, yo despego el espesor y tengo finalizado esta ecuación. Ya la única incógnita, porque PU lo tenemos, F sub Y lo tenemos y el ancho y el largo lo que vamos a calcular también. La única incógnita en este momento sería esta longitud de voladizo. Pero la longitud de voladizo puede ser M o puede ser N o puede ser lambda prima N. ¿Cómo se calcula cada uno de esos? Pues N, que sería este, va a ser el ancho que es B menos 0.8 BF. Y como me quedan 2 N, lo divido entre 2 para que me quede una N nomás. Lo mismo lo vamos a hacer, pero para M, que sería sobre todo este largo N, le quito 0.95 D y me quedan 2 M. Pero solamente necesito uno, entonces lo divido entre 2 y ya tengo el otro. Y ya en lambda prima N solamente va a ser la raíz del peralte por el ancho de la columna dividido 4. Ya tenemos discretizado la resistencia a los estados límites, pero para entenderlo mejor vamos a hacer un ejercicio. Pero no si antes dejar claro que para tubería redonda M y N va a ser 0.8 el diámetro y para tubería rectangular o cuadrada M y N va a ser 0.95 el lado que estemos tratando de la tubería. Miremos un ejercicio práctico. Tenemos una columna W12 por 96 que está sobre un pedestal de concreto con una resistencia a la compresión de 21 megapascales y la placa base es acero A36. Vamos a diseñar la placa base para una carga axial de 3113 kN, considerando que el área de la placa base va a ser igual al área del pedestal de concreto. Ese sería el caso 1 y ya sabemos que ese lado va a ser más conservador. Y para pernos de 3/4 vamos a mirar qué tal nos va. Entonces tenemos la gráfica de lo que describimos en el enunciado. Una carga PU, un tipo de columna que es esa 572 grados 50 para considerar el F sub Y. Y tenemos el área de la placa base, que es lo que vamos a mirar. ¿A qué voy? Necesito encontrar B, N y TP. Yo necesito determinar las dimensiones de esta placa base. Vamos a empezar primero con los datos iniciales. Y eso lo encontramos por catálogo, que va a ser el peralte de la columna, el ancho de la columna es a W12 por 96, el espesor del alma, Aquí lo único sí distinto, muchachos, es que obviamente él está transformando todo lo que da el manual en pulgadas, lo está pasando a milímetros, ¿sí? Ahí no pasa nada, al final es simplemente cuestión de unidad. Eso es de patín, el esfuerzo de fluencia de la columna, que es 345 megapascales para un acero a 572 grados 50. Vamos a encontrar también el esfuerzo de fluencia de la placa base, que como dice el enunciado es A36, ya sé que es 250 megapascales, el módulo de elasticidad del acero, que ese es constante, y la capacidad de la compresión del concreto, que es 21 megapascales, como dice el enunciado. Yo teniendo ya los datos iniciales, con eso ya puedo determinar el resto. ¿Y cómo va a ser? Empecemos primero con el área requerida de la platina. Yo requiero un área que con la fórmula que hallamos anteriormente para ese estado límite, despejando el área requerida, es la carga PU dividido la resistencia del concreto. Entonces esa área va a ser esta carga en newton para poder cancelar y la resistencia normal. Esta relación es 1 porque ambas son iguales. Ya con eso puedo determinar el área requerida y eso al final me da 290.737 milímetros cuadrados. ¿Yo qué hago con esa área requerida? Yo con eso ya puedo sacar las dimensiones de la platina. ¿Cómo la voy a dimensionar? Pues asumiendo de que la placa base la va a hacer cuadrada en este caso. Puede ser rectangular, no hay ningún problema, no hay ninguna norma que le diga si que tiene que ser cuadrado o tiene que ser rectangular, pero para facilidad de cálculo la voy a determinar cuadrada y eso lo determino sacando la raíz del área requerida.
Con la raíz del área requerida nos da 539.2 milímetros, pero yo no voy a cortar una platina, o no es práctico mandar a cortar una platina de 53 centímetros con 9 milímetros, con 9.2 milímetros. No tiene sentido. Entonces, lo normal es redondearlo. Bueno, me pueden cortar una platina de 54 milímetros, de 54 centímetros. Es mucho más fácil y no es engorroso. Pero ¿qué tengo que cuidar mucho? Y eso lo vamos a poner en el condicional en la hoja de Excel. Yo esta N la tengo 540, pero si yo tengo una configuración de placa base donde tengo mi viga o mi columna y tengo mis perforaciones, lo que yo tengo que cuidar es que al menos cumpla las dimensiones mínimas. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas? Por ejemplo, que este largo tenga el espacio suficiente para que entre la columna, que sería D. El espacio suficiente para respetar el 1.5 veces el diámetro efectivo de separación entre el borde y la perforación, y el espacio suficiente para entrar esta misma separación a borde, que es 1.5 veces el diámetro efectivo. O sea que aquí va 1.5 más 1.5 veces el diámetro efectivo, va 3 veces el diámetro efectivo, y acá va otros 3 también, o sea que van a ser 6 veces el diámetro efectivo más el peralte D. O sea que yo debo garantizar que en esta medida me entre esa condición mínima geométrica por norma. Ok, hasta aquí estamos claros. A pesar de que se ideó que el área de la placa, saqué la raíz cuadrada y encontré que simplemente B y N son iguales. Porque dije que raíz cuadrada, B por N, ambas son iguales. Pero entonces ahora, luego que tengo ese valor, tengo que considerar ya entonces cuestiones de campo, que es que obviamente ese valor de 540, ¿verdad? Funcione para colocar mi viga. De hecho, sabemos que W12, el peralte si es 12, hablando de, son 12 pulgadas, aproximadamente 300 milímetros. Entonces, básicamente, 300, 310, dependiendo de la conversión, 310 milímetros, ya nos están quedando solamente 230 milímetros para las otras condicionales que él está mencionando. Muy importante, el 1.5 diámetros al borde y 1.5 diámetros acá también al borde de la columna, vienen relacionados a lo que vimos en conexiones, en la parte de sus charlas, es hacia cuánto es el gramil o el borde mínimo que podemos colocar un tornillo, ¿sí? Eso está basado básicamente en eso. Continuamos. Si esta columna tiene 322 milímetros y acá solamente me quedan 50, por decir, voy a decir cualquier cosa, 10 milímetros aquí, 10 milímetros, es decir, que la platina me quede como de 342 milímetros, ya sé que no me va a entrar la perforación, los pernos me van a caer por fuera de la placa base. Yo debo garantizar la medida mínima para que me entre las separaciones mínimas con la columna, y ya con eso respeto una medida mínima. Pero aquí lo vamos a sacar cuadrado, entonces 540 seguramente en este caso va a ser mucho más grande. Eso se tiene que chequear siempre. Pero en este caso 540 nos está dando el largo, y vamos a ver cuánto nos da. Debería ser lo mismo, que es el área requerida dividido el largo. También nos está dando un aproximado. Nosotros tenemos siempre que aproximarlo para que al final ya tengamos las medidas del ancho y el largo. Mire qué tan fácil. Ya con esta simple fórmula, que ni siquiera tiene que hacer un desgaste matemático muy grande, ya tengo las medidas de mi placa. ¿Qué falta de la placa? El espesor. Entonces dimensionemos ese espesor. ¿Cómo se dimensiona? Con la misma fórmula que vimos en influencia de la placa base. Con la única incógnita en este momento, porque ya acabamos de detectar qué es B y qué es N, es encontrar qué es L. Para L, sabe que tenemos que encontrar primero los voladizos MN y lambda prima N. N va a ser determinado por el ancho que ya tenemos menos el 80% del patín dividido 2. Entonces, resolviendo la ecuación, tenemos un voladizo N de 146.05 milímetros. Y M va a ser igual por fórmula, donde N ya lo encontramos, el 95% del peralte de la columna dividido 2, y resolviendo la ecuación tenemos un voladizo de 116 milímetros. Por el momento sabemos que va ganando N, porque se tiene que escoger el mayor, porque el mayor me va a crear un mayor espesor. Al ser este número más grande,
el resultado me va a dar más grande. Y chequeando la prima n, resolviendo la ecuación, tenemos un voladizo de 79 milímetros. Entonces, al final, L, ¿cuál va a ser? L va a ser igual a N, porque es el mayor de los tres. Y ya con eso podemos resolver la ecuación. Reemplazo valores, considerando que este valor se pone en Newton para poder cancelar, y tenemos un espesor de 44.99 milímetros. Eso nunca lo van a encontrar en el comercio, en ningún país. Lo que vamos a hacer es acercarlo a la pulgada comercial más cercana que tengamos, pero por encima. En este caso tengo que usar una platina de 2 pulgadas porque ni siquiera la de 1 pulgada y 7 octavos me está dando. Entonces yo lo que tengo que hacer es utilizar esta platina de 2 pulgadas y ya tengo el B, el N y el espesor. Ya acabo de terminar cómo se calcula una placa base a carga axial pura. Pero antes de terminar y aplaudir, tenemos que mirar si el concreto sí aguanta esa carga en esa área. Debería. Entonces vamos a verificar la compresión en el concreto. Yo tengo mi columna cargada, ya sé que es de 540 por 540 por 2 pulgadas. La vamos a cargar y vamos a chequear que la carga aplicada sea menor a la carga resistente del concreto. ¿Y cómo se determina eso? Al esfuerzo multiplicándolo por el área ya tengo la fuerza resistente del concreto. Reemplazando valores, ya simplemente podemos comparar de que 311.000 es menor a 312.000. Con eso ya podemos dar por concluido todo el ejercicio. Y así es que se diseña una placa base a carga axial pura. Ok, muchachos, me parece que estaba bastante bien explicado gráficamente para que podamos ver todas las ecuaciones del capítulo. Voy a cambiar aquí. Ok, toda la teoría de placas está concentrada, el del punto 7.4 está concentrado en ese video, ¿sí? Entonces simplemente pues vamos a dar a ver el seguimiento de la teoría que tenía el libro para ver si tenemos algún desfase o algo distinto con lo que tenemos en el video. Al final es la misma esencia, puede que las variables cambien, pero se entiende ahora sí gráficamente qué es lo que vamos a calcular. Entonces, las placas base para columnas cargadas axialmente. El esfuerzo de diseño por compresión en el área de apoyo de un cimiento de concreto de mampostería es mucho menor que el correspondiente a la base de acero de una columna. Cuando una columna de acero se apoya en la parte superior de un cimiento o de una zapata aislada, es necesario que la carga de la columna se distribuya en un área suficiente para evitar que se sobreesfuerce el concreto. Es lo que vimos en la figura, evitar entonces que se fracture el concreto. Las cargas de las columnas de acero se transmiten a través de una placa base de acero a una área razonablemente grande del cimiento que se le localiza abajo de dicha placa. Bueno, notar que el cimiento tiene una función semejante, ya que ésta distribuye la carga sobre un área mayor, en este caso sería el terreno, ¿no? O sea, lo mismo que hace la placa hacia el concreto, es lo mismo que hace el concreto hacia el terreno, que es simplemente distribuir una carga puntual. Las bases de las columnas de acero pueden soldarse directamente a las columnas, tal cual como vimos al inicio del video, o pueden ligarse por medio de alguna oreja de ángulo remachado soldada. Estos métodos de conexión se ilustran más adelante. Se muestra una placa base soldada directamente a la columna en la parte A de la figura. Los anclajes, ¿sí? Lo único que aquí vemos está soldada, ¿sí? Directamente la placa con la columna. Y en la B tenemos simplemente en la columna viene soldado solamente una L, ¿verdad? Que al momento de sentarse, entonces se atornilla, ¿sí? Son dos condiciones distintas. No se necesita soldadura directamente aquí entre estos dos miembros. Se muestra una placa soldada directamente a la columna en la parte A de la figura. Para columnas pequeñas estas placas pueden soldarse a la columna en el taller, pero para columnas mayores es necesario embarcar las placas por separado y colocarlas en su nivel correcto. Entonces las columnas se montan y se conectan con el cabezal mediante tornillos de anclaje o anclas que pasan a través de las orejas de ángulos que se han soldado en las columnas en el taller. Este tipo de arreglo se muestra en la parte de la figura B.
Algunos diseñadores prefieren utilizar las orejas tanto en los patines como en el ala. Bueno, eso depende de cada uno. Una fase crítica en el montaje de un edificio de acero es el posicionamiento correcto de las placas base de las columnas. También fue lo que vimos en el vídeo. Qué tan importante es el alineamiento y sobre todo la nivelación. Si ellas no están localizadas en sus elevaciones correctas, serios cambios de esfuerzo pueden ocurrir en las vigas y columnas de la estructura de acero. Uno de los 3 siguientes métodos se usa para preparar el sitio para el montaje de una columna en su elevación apropiada: placas niveladoras, tuercas niveladoras o placas de base precolocadas. En este caso nosotros vimos en el video las tuercas niveladoras. Las placas base de pequeño a mediano tamaño, de 20 a 22 pulgadas aproximadamente, placas niveladoras de 1/4 pulgada de espesor con las mismas dimensiones que la placa base o un poco mayores, son enviadas a la obra y cuidadosamente enlechadas en su lugar a las elevaciones apropiadas. Bueno, lo de enlechada es lo que hablamos del grado. Luego las columnas con su placa base unida a ellas se fijan sobre las placas niveladoras. Como esas placas niveladoras son muy ligeras y pueden manejarse manualmente, son fijadas por el contratista de la cimentación. Esto es también así para las placas bases más ligeras. Por otra parte, las placas base grandes, que tienen que ser levantadas con una grúa, son usualmente fijadas por el montador de la estructura de acero. Para placas base más grandes de hasta 36 pulgadas, estamos hablando de prácticamente 90 centímetros, casi 1 metro, se usan algunos tipos de tuercas niveladoras para ajustar en dirección vertical de las placas base, para garantizar estabilidad durante el montaje. Y hablan sobre estructuras más grandes. Una columna transfiere su carga a la zapata de soporte a través de la placa base. Si el área A2 del concreto, si ven, tiene la misma nomenclatura, A2 para el concreto de soporte es mayor que el área 1 de la placa, la resistencia del concreto será mayor, que es lo que se busca. En ese caso, el concreto que rodea el área de contacto suministra un soporte lateral apreciable a la parte directa cargada y en consecuencia el concreto cargado puede soportar más carga. Eso se refleja en los esfuerzos de diseño. Bueno, prácticamente fue el bulbo de esfuerzos que vimos allí en la imagen del vídeo. Aquí algunos datos interesantes. Las longitudes y anchos de las placas base para columnas generalmente se seleccionan en múltiplos de pares de pulgadas y sus espesores en múltiplos de 1/8 hasta 1/4 pulgadas y en múltiplos de 1/4 pulgadas después. Esto es muy importante. ¿Por qué los múltiplos? Porque debemos familiarizarnos con lo que hay en el mercado. Si ustedes observaron en el vídeo, al final el locutor lo que menciona es que a pesar de que él estaba trabajando en milímetros, él tiene luego que ajustarse que esa cantidad de milímetros o en la unidad que estemos trabajando exista comercialmente. Entonces normalmente vamos a redondear al espesor comercial más grande, ¿no? Nunca vamos a redondearlo al más pequeño. Para garantizar que las cargas de las columnas se reparten uniformemente sobre sus placas, es esencial que exista contacto entre las dos. La preparación de la superficie de esa placa está regida por una de las secciones del RFD, en este caso la 2.8. En esa sección se estipula que placas de apoyo de 2 pulgadas de espesor o menores pueden usarse sin maquinarlas si se obtiene un contacto satisfactorio. Las placas de entre 2 y 4 pulgadas de espesor pueden enderezarse por aplicación de presión o ellas pueden maquinarse de acuerdo con el fabricante del acero, y las placas de espesor con mayor de 4 pulgadas deben ser maquinadas si ellas no cumplen las tolerancias de lisura especificadas en las tablas. Esto más que nada es porque si no existe algún tipo de rugosidad, ¿verdad? La placa puede tender a crear fricción y otros esfuerzos que no vamos a ver nosotros en este temario. La superficie del fondo de la placa está en relación con la lechada de cemento. Para asegurar un contacto completo con la cimentación, la placa no requiere de maquinado. Además, la parte superior de las placas mayores de 4 pulgadas de espesor no requiere maquinado si se usan soldaduras de penetración completa. Se considerarán inicialmente columnas que soportan cargas de magnitud media si las cargas son muy pequeñas, de modo que las placas base resultan muy pequeñas. El procedimiento de diseño se tendrá que revisar como se describe en la siguiente sección. Para analizar la placa de base mostrada en la figura 7.12, se supone que la columna transmite a la placa una carga total PU y que esta carga se transmite uniformemente a través de la placa de la cimentación con una presión PU entre A. Fue lo que observamos también en el vídeo, en donde A es el área de la placa base.
La cimentación reaccionará a su vez con una presión PU entre A y tenderá a flexionar las partes de la placa de base que quedan en voladizo, fuera de la columna como se muestra en la figura. Vamos a ver, figura 7.12. Okay. Esto básicamente es lo que nosotros observamos, que pueden suceder las dos condiciones, o se fractura el concreto o se pandeaba la placa. Son las dos condiciones. Si observamos aquí, las dimensiones utilizan la misma nomenclatura que vimos en el video. P por N, BF, D, M para los voladizos, N también para los voladizos, y la misma relación, .80 de BF y .95 de D para poder medir nuestro ancho y nuestro largo. Es la misma nomenclatura. De igual forma, en el análisis, esta presión también tiende a empujar hacia arriba la parte de la placa comprendida entre los patines de la columna. En relación a la figura 112, sugiere que los momentos máximos en una placa ocurren a distancias entre .80 y .95D. .80 BF y .95D. Bueno, es la explicación de por qué tenemos esos valores, es donde se dan los mayores momentos. El momento flexionante se calcula en cada una de estas secciones y se utiliza el mayor de los valores para determinar el espesor de la placa necesaria. Fue lo que vimos en la explicación del video. Entre M y N hay que buscar cuál es el que da el mayor valor para poder dar nuestro criterio y encontrar el valor de espesor más grande. ¿Sí? Siempre entre M y N hay que buscar el de los dos, el que da mayor para poder calcular el espesor. El área de la placa. La resistencia de diseño por aplastamiento del concreto debajo de la placa debe ser por lo menos igual a la carga soportada. Eso también lo observamos, es la relación de la igualdad entre ambas presiones. Cuando la placa base cubre el área total de soporte del concreto, esta resistencia es igual a Φc, 60 por aplastamiento en el concreto, multiplicada por la resistencia nominal del concreto, .85 F'C por el área. Donde F'C es la resistencia a compresión a los 28 días del concreto y A1 es el área de la placa. Observamos esto, ¿verdad? Calculamos, podemos despejar que el área sub 1 es igual a PU partido por F'C por .85, ¿verdad? Bueno, aquí en realidad debería ser lambda C, digo Φc, que para este Φc, aparte de .85, se multiplica por Φc de compresión, de aplastamiento, que es .6, ¿ven? Que es el de aplastamiento. O sea, una cosa es el .85 de compresión y el otro es el de aplastamiento. Entonces, eso hay que tenerlo presente en esa ecuación. Y si vemos, la ecuación es la misma del video, ¿sí? Si el área total del soporte del concreto no es cubierta por la placa, el concreto debajo de la placa rodeado por el concreto exterior será algo más fuerte. Para esta situación, la especificación del RFD permite que la resistencia del diseño arriba sea incrementada multiplicándola por la raíz de A sub 2 entre A sub 1. Es la otra parte de la ecuación que también vimos. Entonces, al final observamos que nuestra ecuación A sub 1 es PU entre la relación que también vimos allá, ¿sí? O sea, las ecuaciones, hasta aquí donde vamos, todas las ecuaciones son iguales a las del vídeo, ¿sí? Lo único que, bueno, allá se trabajó en milímetros, nosotros vamos a entrar en pulgadas directamente, ¿sí? Con las unidades que hemos manejado. Aquí sí hay que aclarar, es la siguiente relación. El valor de A2 entre A1, o sea, el área del concreto entre el área del acero, está limitado a un valor máximo de 2, como se muestra en la siguiente expresión. O sea, esa relación está limitada a un máximo de 2. Esta ecuación, cuando A entre 2, raíz sea menor o igual que 2, y A1, ¿verdad? Donde esto no sea mayor que 2. Eso sí hay que tenerlo presente. Además, esa es la restricción que nosotros vamos a manejar. Además, A1 no debe ser menor que la profundidad de la columna multiplicada por el ancho de su patín. A1 no debe ser menor. O sea, esto es lo último que se hizo en el video, ¿sí? Determinar que A1 no sea más chico que el mismo perfil W que se vaya a usar. O sea, siempre debe ser más grande para poner los tornillos y demás. Después que tenemos los valores, sabemos cómo calcular B y N, tal cual como lo vimos en el vídeo. Es lo mismo, porque ese delta que tenemos aquí está basado en eso. El espesor de la placa, al final la ecuación es la misma.
Si ven, el espesor es M, allá lo tenían como L, porque L a su vez era M o N, cualquiera de las dos condiciones, ¿sí? La que diera mayor. Y en este caso, M va a ser igual a 2 veces la carga, dividido entre 0.9 FYB por N, ¿sí? Y de la misma manera para N. Entonces, M y N son los valores que debemos calcular de la misma forma, ¿ven? Es más, prácticamente el video lo basaron en el manual LRFD y este libro está basado en la misma condición, ¿no? Aquí también te explican lambda sub n y luego calculamos la ecuación general. L puede ser m minúscula, n minúscula o lambda. La que de mayor de las tres es la que vamos a colocar ahí para calcular, ¿sí? Y el resumen sería este: calcular a sub 1 con esta fórmula, luego a sub 2, a sub 1 puede determinarse con estos valores, seleccionando B y N, y el valor de A sub 2 determinado en el paso 2, en este caso cambiaría pues dependiendo de esta condición, ¿sí? Con eso veríamos entonces, podríamos resolver el ejemplo que nos acota el libro, ¿sí? Entonces, este ejemplo lo vamos ya a dejar para mañana. El que tenga alguna duda puede volver a repetir el vídeo de la clase de hoy, ¿sí? Y mañana ya con calma vemos esto y hacemos una práctica, una pequeña práctica de cálculo de rango inelástico y de las cubreplacas, ¿sí? Con eso entonces vamos a quedar hoy y mañana entonces entramos a la práctica, a ver este problema y hacer una pequeña práctica de estos dos últimos temas para el parcial. ¿Quedamos así, muchachos? Profe, ¿Sí? ¿podría por favor repetir los temas específicos del parcial, por favor? Ok, nosotros hemos visto cálculo a compresión, ¿verdad? Hemos visto análisis y diseño de miembros a compresión, ¿sí? Luego entonces vimos los mismos miembros a compresión, pero en marcos, que es lo que acabamos de terminar de ver hoy, ya calculando la K en función de la estructura completa. Y el cuarto tema sería este de las placas. Serían 4 temas: análisis y diseño de miembros a compresión aislados, o sea, que no están dentro de un conjunto de una estructura. Luego, esos mismos miembros dentro de una estructura en marcos, que es lo que vimos con el tema de los nomogramas. Y el cuarto tema serían las cubreplacas, las placas de la base, ¿sí? Serían esos 4 temas. Dijo que el primer tema sería cálculo de compresión. Sí, recuerden que el cálculo de los miembros a compresión aislado, cuando llamo aislado es porque simplemente yo te doy una carga y tú me vas te doy una sección y tú me vas a calcular cuál es la capacidad. Eso es análisis. Y luego tenemos el diseño, que era donde yo te daba una carga y tú me proponías un miembro, pero es un miembro aislado, o sea, es una carga puntual que te doy y tú me vas a calcular. Luego tenemos, que es distinto ya, lo que es el análisis y diseño, pero dentro de un conjunto, de una estructura, que es donde ya entran los nomogramas para calcular un valor real de K, ¿sí? Disculpe, ¿y ya hay fecha del parcial? Sí, el parcial es el próximo miércoles. Sería el Ok. miércoles 28. Ok, gracias. Ok, muchachos, entonces vamos a quedar hasta aquí. Mañana continuamos con el ejemplo de la placa, ¿sí? Y la práctica. Listo, profe. Bueno, profe. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.